Qué alegría, amadísimos hermanos, acompañarles este momentito en este día en que celebramos la resurrección de nuestro Señor, que Él ha vencido el pecado, la muerte, la perdición en nuestras vidas. Y es razón de alegría, razón de júbilo, razón para compartir la esperanza. Y bueno, hoy saco unos minutitos para compartir con ustedes sobre mi recomendación de la película de Stu, del padre, de Father Stu, que está de estreno desde el día 13 y la cual pues he recomendado de forma abierta en mis perfiles sociales, pero he recibido la inquietud de dos personas muy amadas y con muy buenas intenciones, preocupadas precisamente porque en la película hay un lenguaje duro, diríamos, un lenguaje no apropiado. Y es por esta razón por lo que esta película está rate R, restringida para los menores. Quiere decir que después de 13 años también pueden ir acompañados por sus padres bajo la prudencia de cada papá y cada mamá. Pero yo quiero reiterar mi recomendación, porque nuestra mirada y nuestros pensamientos deben traspasar el área nada más de la carne. Somos creyentes, somos hombres y mujeres de espíritu. Nos llamamos hijos de Dios, somos personas que hemos recibido la luz del Espíritu Santo y en cada cosa debemos someter todo nuestro entendimiento y nuestra inteligencia a la luz del Espíritu y ver más allá lo que nos quiere decir el Señor. El primer punto que quiero destacar es reiterar que es una película digna de ver. Y estoy hablando en el nombre propio de Odalis Susana, como mujer de fe. Y te voy a comentar algunas pequeñas luces o pinceladas que nos van a ayudar a entender el mensaje y a ver la película desde otra perspectiva. Primeramente, es un testimonio de vida real. Cuando es un testimonio de vida real, hay que presentar la persona tal y como era antes de Cristo y como es después de Cristo. Cuando lo vamos a referir al padre Stu, era una persona, un boxeador errático. Él mismo se decía anticristiano por excelencia y de ahí pasó a ser un sacerdote católico. Fue grande la transformación del padre. Y claro, la película presenta como una historia divertida, pero cruda, dramática a la vez, sobre un alma perdida que encuentra su propósito de una manera inesperada. Cuando yo pienso en Father Stu, y pienso en este momento en Saulo de Tarso. Cuando vemos una película de Saulo de Tarso, vamos a encontrar el hombre cruel, el hombre que perseguía a los cristianos para encerrarlos en la cárcel, para aniquilarlos, para hacerlo desaparecer de la faz de la tierra, porque creía propio lo que estaba haciendo. Sin embargo, quizá encontramos en San Pablo un lenguaje refinado porque era un hombre refinado, era un hombre educado, era un hombre que pertenecía, se educó a los pies de Gamaliel, un hombre formado. Entonces, cuando vemos la película de Saulo de Tarso, el antes y el después, vamos a encontrar lo que lo caracterizaba como perseguidor de los cristianos. Si vamos a ver la película de San Agustín, vamos a encontrar lo mujeriego que era, fiestero, bebedor, hasta convertirse en el gran San Agustín que es hoy. Entonces, cuando la vida de una película es testimonial,
Hay que sacar esas realidades. El padre, antes de ser sacerdote, era un boxeador, comportamiento autodestructivo, malcriado. Era un hombre malcriado, violento. Incluso en un momento en la película, cuando él empieza a hacer el camino hacia la iglesia católica, por interesado en la muchacha que Dios pone de manera providencial en su vida para traerlo hacia sí, él acepta entrar en la comunión de la iglesia, pero sin una conversión real. Incluso recuerdo que cuando se fue a su primera confesión, el sacerdote le dijo, lo primero que vas a tener que cambiar es tu lenguaje. Es decir, que era notorio lo mal hablado que era Stuart antes de ser sacerdote. Yo me pongo a pensar, si de mí, que soy una pobre pecadora, que soy como un granito de arena en la inmensidad del mar, que no soy nadie, pero si de mí fueran a contar la historia de mi vida, mi transformación, el antes y el después en Cristo, de seguro no pudieran ir los niños. Porque una cosa es oírme predicar y otra es puesta en escena bajo un guión esas cosas que yo viví antes de Cristo. Seguro que habría que ponerlas casi triple X o doble X, porque van a encontrar inmoralidades y cosas tan grandes en el yo anterior, que es lo que hay que destacar, desde dónde nos saca Dios. Y estar agradecidos por eso. Desde dónde Dios sacó al padre Stuart. Entonces es importante que cuando son películas de testimonios reales, tienen la grandeza, no en lo que la persona fue anteriormente y estancarnos ahí, sino la grandeza en lo que Dios ha hecho hoy de esa persona. Decía una compañera que fue conmigo al cine, decía, es que nos damos a entender que Dios no ha acabado con nosotros, que Dios no se vence con nosotros, que no estamos excluidos de la gracia, de la misericordia, que siempre hay oportunidad. Entonces, el padre Stu, antes de ser sacerdote, era un ebrio, era un hombre problemático de la ley, para la ley, era un hombre desobligado con una personalidad que en cualquier momento le podría costar muy caro. Hasta aquella noche de 1994 en la que tiene un accidente automovilístico que casi le cuesta la vida. Iba en una moto y dos carros lo embistieron. Aquí hay un detalle en este momento de la película que a mí me conmovió el corazón. Y es la visita de María Santísima. Creo que siempre vemos que en un alma santa, en un alma donde Dios está trabajando profundamente, viene la Virgen, viene la mamá de Dios a preparar ese camino para esa alma, para ir al encuentro con su Señor. La presencia que evoca en la película de la Santísima Virgen María en ese momento que no se entiende cómo sobrevivió a ese accidente, pero nosotros sabemos que era Dios que venía preparando el camino y lo que tenía para ese hombre. Hay algo más que se destaca en la película profundamente y es el arma poderosa del rezo del rosario. Incluso las tomas que hacen en las manos, en los momentos que este hombre se va en soledad rezar el rosario, nos da a nosotros precisamente una comprensión más amplia del poder que tiene el rezo de rosario en la santificación de las almas y en conseguir y obtener el propósito con el que Dios nos ha creado. Creo que si hay un rechazo hacia esta película, habría que verla orientarlo desde la fe. ¿Quién no quiere
que se destaque la figura de María Inmaculada, de la Virgen María en la vida del creyente. ¿Quién se opone a que se rece el Santo Rosario en familia? Hay que pensar y tener ese cuidado. Una de las cosas de la vida del padre, hoy tendría él mi edad, nació en el 1963, para los que quieran hacer cuentas, murió en el 2014, y es a partir de ese encuentro con su Señor, cómo él cambia de horizonte, cambia su vida, y en el paso iban transformándose la vida que caminaban junto a él. Incluso sacerdotes en el seminario que caminando junto a él encontraron su verdadera vocación. Y el padre él fue a formarse a la Universidad Franciscana. Fue enviado después de estar con los franciscanos trabajando con la gente pobre en las calles de New York. Él lo enviaron a estudiar. Trabajó en una escuela católica por 3 años. Y en junio, él falleció, junio de 2014, según estaba leyendo de él, falleció a los 50 años a la causa de una enfermedad muscular degenerativa. Ya cuando él se hace sacerdote empezamos a ver que tiene que caminar con muletas. Y hay una escena de la película que a mí me conmueve, cuando él estaba pasando esa prueba grande de esa enfermedad, de que no podía continuar su camino hacia el sacerdocio. Él se va a los pies de la Virgen y se queda tirado ante la imagen de la Virgen, que hubo que comunicarle a su papá para que viniera a ver qué pasaba con él, porque nadie lo quitaba de estar tirado en el piso a los pies de la Virgen durante días. Un alma grande, un alma dedicada, un alma con propósito. Según lo que estaba leyendo más de la vida del padre, después que él enferma, que ya no puede caminar, casi no puede estar con sus muletas, duró 4 años ejerciendo el sacerdocio, y en la película nos muestra las largas filas de personas desde todos los lugares a venir a la confesión, porque su enfermedad no lo detuvo, sino que engrandeció su alma. Y para terminar, quiero comentarle algo, y es sobre todo cuando un hombre que había en el boxeo incluso llegado a ganar guantes de oro para Montana, pasa a ser y a dedicarse totalmente a servir a nuestro Dios. Voy a comentarle esta frase ya terminada, déjame buscarla, que me llamó mucho la atención, y es que él fue ordenado sacerdote en el 2007 en la Catedral de Santa Elena, y desde ese tiempo él comenzó a usar muletas para moverse debido a su enfermedad. Era un diagnóstico de miositis, una enfermedad autoinmune que es rarísima, según nos dice el comunicado. Pese a la enfermedad que le costó la vida, el padre Stu se mostró agradecido hasta el final de sus días. Y lo vamos a ver que nunca, aunque fue y le reclamó en un momento a Dios, lo vamos a ver siempre sonriente, siempre sirviendo, siempre sacando de sus pocas fuerzas. Y para él, según sus propias palabras, la enfermedad era lo mejor que le había pasado. Quiero repetir esto. La enfermedad era lo mejor que le había pasado, porque de esa manera, dijo él, según sus propias palabras, él pudo quitarse el peso del orgullo que había sentido toda su vida. He querido compartirte desde la fe, desde mi experiencia personal, un poquito más de Honduras de lo que nos presenta esta gran película, de boxeador a sirviente de Dios, de un hombre maleducado, iracundo, negado de la fe,
a totalmente un hombre que abraza toda la propuesta de salvación que Dios tiene para su vida y abraza la vocación y el llamado con toda su corazón. Que tu mirada, al igual que la mía, nunca se quede en lo que fuimos, sino en lo que somos hoy en Dios. Y vete a ver la película si no la ha visto. Bendiciones.